Hola, muy buenos días, buenas tardes. No sé cuándo es el momento en que usted está viendo esta entrevista, pero mi nombre es Raquel Contreras y soy la directora de Casa Bautista de Publicaciones Editorial Mundo Hispano. Y en esta ocasión estoy encantadísima, y eso casi suena exagerado, pero no es exagerado porque es la pura verdad. Estoy encantadísima de poder estar conversando con uno de nuestros nuevos autores, un joven, como ustedes pueden verlo ahí, todavía no decimos su nombre, pero especialmente quiero decir que estoy encantadísima porque Freddy Villarroel es chileno y como a lo mejor algunos de ustedes saben, también soy chilena y por supuesto Chile siempre está en nuestro corazón. Para mí es una bendición y ha sido un privilegio poder publicar este primer libro con nosotros de Freddy Villarroel, este muchacho joven, buen mozo que ustedes pueden ver ahí. Freddy publicó con nosotros el libro Amor Tóxico. Y vamos a estar conversando de su libro y un poco de su ministerio. Entonces, Freddy, bienvenido desde Chile y a nosotros acá en El Paso, Texas. Bienvenido a esta conversación. Tu Muchas gracias. por favor. ¿Cómo están? Muchas gracias primeramente por poder invitarme para poder conversar esto y un gustazo, un saludo a todos. Como dicen, no sé en qué momento lo están viendo, pero siéntanse con un abracito ahí desde mi parte, desde acá, desde Chile. Un abrazo virtual, que son los únicos que nos podemos dar en este tiempo, ¿verdad? Exactamente, es lo que hay, pero bien, bien. Sí. Freddy, cuéntame un poco para que las personas que nos están viendo te conozcan. Yo sé que tú eres multifacético y realmente lo eres. Eres pastor, eres esposo, eres padre, eres conferencista, eres influencer también, diríamos acá en Estados Unidos, porque mucha gente te sigue en las redes, pero por sobre todo tú tienes una tremenda conciencia social y de ayuda al prójimo. Tienes una fundación incluso, que en este tiempo está muy ocupada. Por favor, cuéntanos un poco de tu ministerio, de tu vida ministerial especialmente, y en estos tiempos. Sí, yo creo que, bueno, en la parte ministerial, primeramente soy esposo con mi esposa Paulette, creo que es mi primer ministerio, y segundo, también sí, tengo un llamado de Dios hace varios años, bueno, soy joven, tengo 31 años, relativamente joven, aunque algunos de los adolescentes ya me dicen tío Freddy, pero bueno, 31 años, hace cerca de 6 7 años Dios puso en mi corazón muy fuerte el llamado a una pastoral social. Esta pastoral social, al principio yo no la entendía mucho, porque por lo menos aquí en Chile soy el único pastor del área social que conozco. Hay otras iglesias que tienen mucho trabajo, pero un pastor enfocado dentro de una iglesia solamente en el área social, sé que soy el único. Y Dios me invita a trabajar en esto. A través de la Iglesia Bautista Bethesda de Los Prados, soy parte de su equipo pastoral, levantando una fundación, la Fundación Bethesda, que empieza a formarse con el objetivo de servir a la comunidad. Y en este servir a la comunidad, ya pasan los años, ya nos enfocamos directamente en la violencia intrafamiliar, trabajamos en 3 áreas, un área de violencia contra la mujer, otra área de abuso infantil y una área de buen trato al adulto mayor. Y ahí tenemos diferentes programas y proyectos, talleres, cursos, trato directo con las personas, una casa acogida para mujeres víctimas de violencia. Ahora estamos levantando entre todo esto los albergues para gente en situación de calle, la parte de adulto mayor, y así diferentes trabajos que estamos haciendo. Frente a todo, obviamente todo enfocado en el servicio, en el área social, también empezamos a levantar mucho lo que son las redes sociales con un enfoque también desde esa área, y creamos el canal de YouTube, creamos Instagram, creamos muchas cosas que si quieren buscarme se llama Freddy Predica, y tratamos de subir mucho, más que información, cortos donde reflexionemos e inspiremos a la gente y principalmente al mundo cristiano a servir, a comprometernos con la gente que más lo necesita. Y eso es mi ministerio en resumen. Y ahí he tenido diferentes cargos, diferentes cosas que Dios me ha puesto por menos o más tiempo, que
me ha llevado a ejercer, pero mi centro, mi corazón es el servicio a los más necesitados de diferentes aristas. Sí, realmente me consta, porque por ser chilena, por supuesto, me consta de tus responsabilidades, incluso a nivel nacional, con los bautistas, a nivel nacional e interdenominacional también, como el Señor te ha estado usando en el área social. Y me parece que es una bendición tremenda, porque todos tenemos que demostrar el amor de Dios a través, más bien, sin tanto hablar, sino que más bien con hacer, ¿verdad? Exactamente. Así que muchas gracias. Yo creo que cuando tú dijiste tu edad, creo que muchos de los jóvenes pueden darse cuenta que aún apenas tienes 31 años y has logrado tantas cosas ya para mostrar el amor de Dios de tantas maneras. Muchas gracias, Freddy, por compartir eso de tu testimonio. Mira, una de las cosas que estábamos mencionando era que contigo publicamos este año el primer libro, por lo menos que publicamos con Editorial Mundo Hispano, porque tú tienes otros, pero hashtag Amor Tóxico, el Exactamente. problema de la violencia en el noviazgo. Eh, Quisiera que me hablaras un poquito de este libro, compártenos un poquito, bueno, el prólogo fue escrito por Harold Segura, ¿por qué te preocupa tanto la violencia y en especial la violencia en el noviazgo? ¿Y tú crees que la violencia en el noviazgo de muchachos cristianos es real? ¿Realmente Mm, vale la pena hablar de esto en el contexto cristiano? Por sí. favor, cuéntame. Sí, yo creo dos cosas primeramente. Punto uno, cómo Dios puso en mi corazón escribir sobre esto. Estaba terminando mi licenciatura en teología, viéndole la tesis y quise enfrentar esta temática y que después se transformó en este libro por una cosa bien puntual, porque en torno a todo el trabajo, punto uno, soy un pastor joven, entonces los jóvenes se me acercan mucho, y punto dos, también desde la fundación, con todo lo que es violencia contra la mujer, me ha tocado mucho atender a jóvenes que están sufriendo violencia, jovencitas que están sufriendo violencia, pero también me ha tocado mucho conocer historias de mujeres ya adultas que su violencia empezó mucho antes del matrimonio. Entonces todo esto me traía una realidad muy fuerte y que empecé a estudiarla, a revisarla, a trabajar con el Ministerio de la Mujer del gobierno, trabajaba con otras cosas y empezaba a hacer preguntas y veía que no había mucho, por lo menos aquí en Chile, estudios, cosas sobre esto. Peor fue aún cuando me dediqué a ver en el mundo bíblico, teológico o cristiano si habían temáticas sobre este sentido. Ahí no encontraba casi nada, o pequeños artículos. Entonces, una de las cosas que yo dije, no, esto se tiene que tratar, se tiene que trabajar, necesitamos generar algo para que la gente conozca sobre esta problemática. Porque este es el punto dos. Yo sí creo que la violencia existe. Y lo creo por dos cosas. Punto uno, lo primero es saber que me ha tocado atender muchas personas. Y dentro de la iglesia. Para contextualizar un poco la fundación que nosotros tenemos, por lo menos en el área de violencia contra la mujer, trabaja con los municipios, pero con mujeres cristianas. Entonces, cada vez que llega una mujer cristiana, tiene lenguaje diferente, tiene una cosmovisión diferente. Entonces, muchas veces los trabajadores sociales, psicólogos, no saben mucho cómo tratar y nos derivan a nosotros para hacer cierto tipo de acompañamiento. Entonces, frente a esto, me ha tocado trabajar con mujeres cristianas que han sufrido violencia en el pololeo, o a nosotros el pololeo, al resto El noviazgo, del mundo noviazgo. sí. Teníamos esa palabra rara, pololeo, Sí, pero es una eh, palabra chilena solamente. sí, Nadie más la entiende. exactamente. Entonces, en el noviazgo. Entonces, frente a esto, punto uno, me ha tocado tratarlo mucho. Y también en la encuesta hay que entender qué pasa. Hay una fundación que quizás la conoce, se llama Fundación Paz y Esperanza. Y ellos hacen una encuesta que se llama Dentro de las Cuatro Paredes. Y esta encuesta lo que finalmente busca es analizar los casos de violencia o las estadísticas de violencia intrafamiliar dentro de la iglesia evangélica. Y ellos llegan a una conclusión súper importante, que los porcentajes de violencia dentro de la iglesia son iguales o hasta superiores en alguna área que los porcentajes de violencia fuera de la iglesia. Wow.
Entonces, se sacaban los porcentajes casi de la mano, y es más, en violencias como la sexual, la violencia, los porcentajes de violencia eran mayores dentro de la iglesia que fuera de la iglesia. Y eso es preocupante. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos la estadística, que estudios serios de fundaciones cristianas serias, Fundaciones Paz y Esperanza, con su Instituto Paz y Esperanza, es súper serio y conocido a nivel internacional, y también tenemos casos reales que nos ha tocado atender. Entonces sí, pasa y pasa más de lo que nos gustaría que sucediese. Y que frente a esto la iglesia calla. Muchas veces no hablamos de estas temáticas por desconocimiento, y es obvio, no tengo por qué esperar que todos los pastores, líderes manejen estas temáticas, pero también por cierto tabú. Creo que queremos pretender que en nuestra iglesia no pasa. Queremos maquillarlo y decir, no, en nuestra iglesia estas cosas no deberían pasar, somos cristianos, ¿cómo va a suceder esto? Me ha tocado estar dando conferencias y que se levanta alguien y me dice, sí, pero esto no pasa dentro de la iglesia. O gente que se me acerca y me dice, vengo a tus talleres, vengo a tus conferencias para aprender a servir a los otros. Y yo le digo, no, lo principal de leer, y también a los que van a leer el libro, lo importante de leer este libro no es pensar en servir al otro, es quizás primeramente analizar mis relaciones intrafamiliares, en los jovencitos, porque un libro que está... es profundo, pero está escrito para que cualquier joven también lo lea. Es decir, cuando lo leas, no pienses solamente, voy a ayudar a mis vecinos, voy a ayudar a los otros. No. Primero, léelo, autoanalízate, analiza tu relación amorosa, y posteriormente ayuda. Porque sucede, y sucede más de lo que pensamos. Sí, una de las cosas que dijiste que me llama mucho la atención al leer el libro es que el libro está escrito en un lenguaje que todo joven puede entender, pero que también todo adulto debiera leer. O sea, es un libro que no es exclusivo para jóvenes, ni mucho menos exclusivo para adultos. Es un libro que todos debemos leer porque tenemos que reconocer las señales que se nos muestran y a lo mejor darnos cuenta que nosotros mismos estamos sufriendo de situaciones como estas. ¿Tú podrías mencionar algunas cosas que debieran ser como una alerta frente a la violencia? Porque yo creo que muchas veces las personas que te dicen, no, nosotros no sufrimos de violencia, pero es que no se dan cuenta del tipo de violencia que están ejerciendo. ¿Qué cosas debieran ser alertas en el caso de la violencia en el noviazgo principalmente? Sí, hay cosas, principalmente la violencia en el noviazgo, que pasan y no las tomamos atención. Le pongo un ejemplo, los celos. Y para nosotros los celos los seguimos viviendo como si fueran algo normal, que pasa, pero... ¿Ah? Es porque me quiere, porque me ama. Sí. Y no, los celos son algo súper nocivo. Y es más, hay estudiosos que dicen celos buenos y celos malos. Pero no existen celos buenos y celos malos. Es más, a mí me llamó la atención al estudiar esto, que cuando yo voy a la Biblia, los celos buenos, cuando se habla de celos, solamente un celo bueno se muestra el celo de Dios. Pero cuando hablamos de celos de los humanos, siempre se explica como algo negativo. Saúl tuvo celo y fue negativo, tal tuvo celo y fue negativo. Nunca en la Biblia podemos ver un celo como positivo desde un hombre, desde una persona humana. Y eso es fuerte. Entonces, entre todo eso, yo decía, no, los celos son, desde todas las miradas, algo nocivo, algo malo, que finalmente nos lleva a generar ciertas relaciones que no deberían generar violencia. Entonces, esa es una de las cosas, los celos compulsivos, las escenas de celo. Otra área que también se da mucho son el maltrato verbal dentro de las relaciones, el denigrar a la otra persona, el humillarla, el que no se sienta protegida. Frente al no sentirse protegida, también el no cuidarla lo necesario. Pongo un ejemplo frente a esto para que se entienda mejor. La otra vez conversaba con una pareja de novios donde salieron, no eran cristianos, salieron a una fiesta un día en la noche y discutieron, y él dejó a ella a las 3 de la mañana en una población sola y él se fue después de la discusión. Yo les decía que eso era violencia contra ella, porque finalmente no la habías cuidado como debería haberla cuidado. Y esas cosas que te dejen a las
3 de la mañana, 2 de la mañana, después de una discusión sola, es generar ciertos tipos de violencia. Pellizcones, pellizcos o cachetadas, cosas así que nosotros muchas veces las miramos en menos, pero hay que entender que desde las relaciones de noviazgo se entienden como un principio de naturalizar la violencia. Entonces, si nosotros aceptamos esto ahora, de a poco vamos a ir aceptando más porque vamos a estar normalizando las cosas. Entonces, para muchos dirán, ay, los celos, un pellizcón, o cosas tan simples. Pero no, estas cosas tan simples te llevan a que finalmente se pueda generar un círculo de violencia donde normalice las cosas y pueda llegar a algo mucho más grave. Gracias por mencionar esas cosas. Realmente debemos estar conscientes y ser objetivos en tratar de verlas, ¿verdad? Y observarlas. En apoyar quizás a jóvenes que están en noviazgo y que sin darse cuenta están enfrentándose a este principio de violencia. Al fin la violencia es un círculo continuo del que tienes que salir. Si no sale, la única manera de romperla es saliendo del círculo de la violencia. Sí, Sí, bueno. exactamente. Otra cosa que pasa mucho y me encantó ver esto principalmente en libros no cristianos de estudiosos frente a la violencia en el noviazgo, que era la llamada prueba de amor. Es decir, manipular al otro para tener relaciones sexuales. Y eso principalmente desde la concepción cristiana evangélica de esperar virgen hasta el matrimonio, y eso siempre lo hemos predicado, lo hemos dicho de alguna vez, pero cómo también se entiende como una forma de violencia el manipular, el forzar al otro para obtener alguna relación sexual. Y eso es súper fuerte y se da también mucho. Sí, y en el siglo XXI yo creo que con mayor fuerza aún. Sí, porque se normaliza, es como, es Sí, un absurdo que alguien llegue virgen al matrimonio para claro, muchas personas. claro, Entonces, claro, sí. Qué interesante. Yo espero que los padres que están escuchando esta entrevista, madres o padres, padres en general, puedan sentir la necesidad de leer este libro, porque realmente muchas veces los hijos que están en estas etapas de noviazgo, de pololeo, decimos en Chile, decir noviazgo es, en Chile decimos noviazgo cuando ya se pusieron la argolla, de sí, compromiso, mi comprometido, diríamos, en otras culturas, no, lo que, qué sé yo, en México, pero el noviazgo es lo que nosotros llamamos, estoy saliendo con una persona, ¿verdad? Estoy saliendo con una persona, diríamos, en otros países. Pero ya tengo ya me beso y me abrazo, y debiera tener un compromiso de exclusividad con esa persona. Bueno, ahí exactamente. estamos hablando del noviazgo. ¿Cuán importante es que las personas que rodeamos a esas personas que están en una relación de noviazgo estemos alerta frente a esas situaciones? Porque a veces el amor es ciego y el amor muchas veces se confunde con precisamente celos y estas otras Sí. cosas que tú dices, ¿no? Sí. Sí, una de las primeras cosas que nosotros vemos normalmente en las relaciones violentas, en las relaciones tóxicas, es que el agresor aleja a su pareja de su círculo de protección, porque es la única forma finalmente de cumplir con estas agresiones, de llevar este ciclo, y lo podemos ver en hartas relaciones cuando comienzan, hartas relaciones cuando comienzan y son un poco tóxicas, podemos ver que son como ya, al principio del primer mes quizás es común que estén solos todo el rato, pero cuando ya pasan 6 meses, un año y no comparten con el resto, eso es muy complicado, porque son algunos matices de violencia. Pero lo primero que hace el agresor es alejarte. Y frente a este alejarte, que nosotros como círculo estemos ahí, punto uno, que la persona sepa que puede contar con nosotros. Eso es súper importante. Y punto dos, que estemos también con los conocimientos de cómo actuar frente a un caso ya de violencia que tenga peligro de vida, son dos cosas importantísimas. ¿Por qué? Porque la víctima lo primero que hace es alejarse, pero al mismo tiempo siente que no puede contar con nadie, siente que no le puede decir las cosas a nadie, porque cada vez que se la digan, la retan, cosas así, hay una discusión, entonces que por fin ella pueda decir, o él pueda decir, ¿sabes qué? Puedo contar con esta persona, está ahí a pesar de todo, es importantísimo.
Sí, bueno, al final hiciste una salvedad que me parece también muy importante, que la violencia en el noviazgo no es sola en contra de la mujer. Y aunque yo soy mujer, yo reconozco que hay ocasiones en que las mujeres también ejercen violencia y control sobre el hombre. Mm. Quizás es menos, porque la mujer es más vulnerable, pero también existe la violencia en ambos sentidos, ¿no? Sí, existen ambos sentidos, obviamente menos, hay un porcentaje de 90-10, por cada, en 90% de la violencia es contra la mujer, el 10% contra el hombre, eso es importante saberlo, pero sí hay casos puntuales donde el hombre es víctima y hay que saber también cómo trabajarlo. Ajá. Freddy, mira, como para ir terminando, porque yo seguiría, por supuesto, que hablando contigo, y creo que las personas que nos están viendo también quisieran seguir escuchándote. Pero para ir terminando, mira, en este tiempo de cuarentena, de pandemia, de que hemos estado todos en la casa, encerrados realmente, mucho se está hablando en todos los países de Latinoamérica que los índices de violencia intrafamiliar han aumentado. ¿Qué recomendaciones, ya que tú te desenvuelves en este mundo de apoyo a las personas que sufren de violencia intrafamiliar, en este tiempo puntual de cuarentena, qué recomendaciones tú le darías a una familia que está enfrentándose a la violencia intrafamiliar? Sí, yo creo que la principal recomendación que se les da es activen sus círculos de protección. Activen estas personas que tú sabes que están alrededor tuyo y te pueden apoyar. Eso es lo primero, activen estos círculos. Punto 2, sepan los números de contacto, formas de denuncia que pueden haber en diferentes países. En cada país hay diferentes fonos, pero sepan eso, tenganlo a mano. Y tercero, también activen autocuidado interno en las familias. Esta conversación necesaria, este manejo con los hijos, quizás es mucho más difícil en este tiempo, pero hay que activar este autocuidado permanente dentro del hogar. Es muy, pero muy necesario. Me gustaría decir una cosita más que yo creo que es importante frente a la violencia en el noviazgo. Prediquemos de esto también. Mm. En los 3 últimos capítulos yo lo hice desde historias bíblicas, literalmente pensando en esto. Que algún líder de jóvenes, que algún pastor de jóvenes, algún pastor principal pueda tomar el libro y decir, ya, ¿y cómo lo predico? Y hay 3 historias que son, porque muchos dirán, ¿y cómo en la Biblia sale el noviazgo? Y digo, hay 3 capítulos que te pueden servir. Uno de ellos te lleva a entender al 100% cómo se maneja una relación tóxica, el otro te enseña a terminar una relación, es importante, cómo terminar una relación tóxica desde la Biblia, y el otro te enseña cómo traer restauración frente a todo esto. Entonces son 3 historias bíblicas que son 3 predicaciones que podrían hacerlas sin ningún problema. Ok, bueno, qué bueno que lo mencionaste, porque Sí. realmente es algo que hay que tener en cuenta. Este, Gracias por este tiempo, Freddy, que has tomado para conversar con nosotros. Gracias por todo lo que estás haciendo en forma personal en Chile. Yo conozco tu ministerio y sé que ha sido de mucha bendición. Gracias, te lo digo de todo corazón. Yo que, bueno, no tengo que decir esas cosas, pero en mi vida pasada trabajé también allá en la convención en Chile y sé la importancia y la necesidad de atender a las necesidades sociales de la gente. Gracias por todo lo que estás haciendo, por esta lucha contra la violencia intrafamiliar y en especial en el noviazgo. Por lo que estás haciendo en este tiempo para alcanzar con canastas de comida, con lugar donde la gente en situación de calle pueda dormir, para apoyar a la gente que está sufriendo de violencia intrafamiliar mientras está en cuarentena en su casa. Porque realmente, tal como tú lo decías, a veces es difícil, ¿cómo voy a preparar mi círculo de apoyo cuando estoy aquí solo? Pero mantener la conversación abierta, los canales de conversación abiertos en la casa, aunque nos cueste, debemos hacerlo, ¿verdad? Sí, Entonces, yo sí. soy solamente muchas veces la cara visible de muchas cosas y yo creo darle gracias
a las decenas de voluntarios que hacen las cosas posibles. Yo lidero todo y darle gracias a Dios porque da no solamente los recursos, sino también las ideas para hacer todo esto. Así que yo creo que más la gratitud es para todas esas personas que se hacen parte. Yo muchas veces doy la cara visible de toda una administración de trabajo, pero hay gente preciosa que está ahí, que está trabajando día a día. Sí, bueno, pero la gente también sigue el carisma tuyo y el deseo que tú tienes de servir. No, Y eso no lo puedes negar. Yo por lo menos lo puedo decir. exacto. Quiero decirle a las personas que nos están viendo que, bueno, este libro lo publicamos y llegó de la imprenta, pero justo cuando empezó la cuarentena acá en Estados Unidos y en los otros países, así que todavía no ha llegado a las librerías en Latinoamérica, pero sí está en México y está en Estados Unidos, donde usted lo puede obtener en la página web de editorialmundohispano.org en Estados Unidos y editorialmundohispano.mx en México. Así que ahí ya lo tiene disponible. Antes de que empezara la pandemia, habíamos ya incluso agendado algunas conferencias de Freddy en algunos países para ir promoviendo el libro y conversar especialmente con jóvenes sobre este tema. Tuvimos que cancelar todo eso, pero confiamos en que una vez que podamos, quizás el próximo año ya podamos tener otra vez esta posibilidad de que Freddy pueda compartir esta visión con los hermanos en otros países. Muchas gracias, Freddy, por este tiempo. Yo sé que tienes que salir a cumplir con más responsabilidades que tienes, pero de todas maneras, muchas gracias. No sé si tienes una palabra final para nuestros hermanos que nos están escuchando y viendo. Solamente invitarlos a servir. Yo creo que una de las formas en que vamos a pasar esta pandemia, una de las soluciones que tiene el coronavirus es la solidaridad. Yo creo que con ella podemos combatir muchas cosas de las que trae el coronavirus, porque el coronavirus no es solamente una enfermedad, sino que también trae pobreza, trae diferentes problemáticas que le hemos visto y que son sociales. Así que sirvan con lo que tengan y a sus manos, porque Dios proveerá y dará el doble. Eso, muchas bendiciones. Muchas gracias por tus palabras, muchas gracias por ser ejemplo de servicio para tantas personas y espero que los hermanos que puedan leer este libro se sientan comprometidos con esta temática y al mismo tiempo, bueno, esperamos que te puedan conocer en el futuro, en persona. Muchas gracias, hermanos, amigos, estamos listos para atender sus necesidades, sus inquietudes. Los libros nuestros están disponibles en nuestra página web aquí en Estados Unidos, en México y en muchos de los países todavía. En las páginas web de la librería no está pero están los libros que estaban publicados anteriormente. Así que búsquenos, estamos para servirles. Que Dios les bendiga.